Buenas noches, soy la doctora Lidia Vilcaluna, docente de la materia Práctica Forense Civil, para aquellos que no me conocían. Vamos a empezar nuestros cursos virtuales, lamentablemente por esta terrible situación que viene atravesando nuestro país y el mundo entero, esperando que se resuelva, se pueda alivianar este tema y volvernos a nuestro reencuentro. Vamos a empezar hoy nuestro curso para que ustedes puedan observar, y en primer lugar les voy a dar la modalidad de trabajo que vamos a tener este año en nuestra materia. Indicarles que la puntuación máxima que tiene nuestra materia es de 100 puntos. La misma que se va a dividir en 3 espacios. El primer parcial, que va a estar constituido por 25 puntos, 15 puntos destinados a nuestro examen escrito y 10 puntos se van a destinar a las prácticas que vamos a ir realizando y que estamos realizando actualmente. En el segundo parcial vamos a también dar la misma puntuación, que es 10 puntos el examen escrito y 15 puntos vamos a destinar a los trabajos y audiencias que podamos realizar, que corresponden, para luego llegar al tercer parcial, el mismo que más o menos se considera que se esté dando ya por lo menos a principios de noviembre. Esta va a estar destinada a 20 puntos, eso es lo bueno de nuestra materia como es práctica forense. 20 puntos va a estar destinado al expediente que vayan armando ustedes y a todas las audiencias que hayan elaborado. 30 puntos se va a destinar a la audiencia preliminar del juicio oral, donde cada uno de ustedes va a poder defender su expediente, su proceso, el cual vamos a ir aprendiendo lógicamente mientras transcurra esta materia. De esa manera culminando la gestión. En este tercer parcial, si ustedes se dan cuenta, son 50 puntos, pero que no son 50 puntos que van a tener que luchar inmediatamente, sino van a ir dándose mediante el paso o el transcurso del tiempo, sumativos, ¿no? Siempre y cuando esto no se modifique por alguna situación o alguna disposición de nuestras autoridades principales de nuestra universidad. Vamos a empezar y les voy a hacer un repaso de lo que habíamos visto hasta ahora mediante el grupo de WhatsApp, más que todo para aquellos que no pasaron conmigo el año pasado Derecho Procesal Civil. Habíamos empezado a hacer un repaso de lo que es los principios y por qué he ingresado a este tema como tema inicial, digamos de alguna manera, de nuestra materia. Primero porque los principios son elementos, son directrices, es la base de lo que es el derecho procesal civil. Si ustedes revisan el Código Procesal Civil, en cada uno de sus artículos está inmerso los principios, y estos principios son los que van a dirigir, van a permitir a la autoridad jurisdiccional y a las partes a basar sus actos procesales en función a ello. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo un repaso breve de lo que es los principios. Me gustaría que ustedes agarren su Código Procesal Civil y también demos paralelamente, mientras yo voy explicándoles, una lectura de ustedes a lo que son estos artículos. Si ustedes se fijan, el Código Procesal Civil actual, en su artículo primero, ya establece los principios. Lo que no sucedía en el anterior Código de Procedimiento Civil, no estaban los principios.
pero el legislador, en el momento en que se da cuenta que los principios son lo esencial dentro de un proceso, decide incluir estos principios. Y ahí está, precisamente los vamos a ir observando en el artículo 1 del Código Procesal Civil. Si ustedes se fijan en el artículo 1, numeral 1, van a ver el principio de la oralidad. Yo les había explicado y hablado en algún momento durante el grupo de WhatsApp, en las charlas que tuvimos, y les decía que este Código Procesal Civil ingresa, a diferencia del anterior, casi, no en su totalidad. Si ustedes recordarán, hice una pregunta si la oralidad era pura en nuestro en el Código Procesal Civil, y en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el 80% de la oralidad en este código es oral y el 20% escrito, a diferencia del anterior Código de Procedimiento Civil, que era la inversa, era el 20% era oral y el 80% era escrito. El 20% oral se llevaba a cabo de las audiencias, por ejemplo, la declaración testifical, la inspección. Solamente estas audiencias eran llevadas de manera oral, ¿no? Esa relación directa del juez con las partes y las pruebas. Después, todo lo demás era escrito: demanda, contestación, incidentes, la presentación, ofrecimiento, producción de pruebas, alegatos, sentencia, etcétera, etcétera. Todo era escrito, o sea, todo papeles. Pero actualmente ya no. Ahora es el inverso, simplemente es escrito el 20%. La demanda, la contestación, el planteamiento de excepciones. Hasta ahí escrito. De ahí ya empieza oral, la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, la producción de las pruebas, las partes lo realizan de manera hablada, oral. Se lleva a cabo la audiencia testifical, se lleva a cabo la inspección, y terminada esta etapa probatoria, los alegatos de las partes también ya es oral en la misma audiencia, y finalmente concluir con el dictado de la sentencia, que también es oral, y la apelación inmediatamente oral. Ustedes verán que hay una gran diferencia de lo que ha sucedido con el anterior código, con este código que está buscando de alguna manera aminorar el excesivo tiempo de los procesos. Anteriormente un proceso concluía mínimo, diría, en 2, 3, 4, 5 años. Hay procesos que se han dado casi entre 15 a 20 años y más todavía. Y es que de ahí viene esa famosa anécdota que siempre los contamos los docentes, y también me lo contaron a mí mis docentes de materia de procesal civil y los mismos legisladores, que había un abogado que con un proceso hizo estudiar a sus hijos, con el proceso los sacó profesionales, y uno de ellos, cuando se recibe de abogado, le pasa el proceso, y el hijo, estudioso, sabio, después de tantos años, en 2 semanas concluye el proceso. El padre le dice: ¿qué has hecho con esto? Yo te he hecho estudiar a ti y a tus hermanos con este proceso, pero el hijo lo había concluido velozmente el proceso. Entonces, imagínense, ahí nomás vemos una gran diferencia de lo que es el procedimiento escrito con el oral. Además, no nos olvidemos también que ahora el boom a nivel mundial es la oralidad en el procedimiento. El código procesal para Latinoamérica sugiere, y muchos países han tomado, y es nuestro código, nuestros legisladores que han tomado base, de incluir dentro de lo que es el sistema la oralidad. En todas las áreas ya se está aplicando la oralidad: niña, niño, adolescente, laboral, civil, familiar, penal, que ha sido el inicial. Entonces es de ahí que podemos señalar que la oralidad es el 80%. Pura no es. Pura. ¿Cuándo podemos ver un proceso oral puro?
teníamos que nosotros haber incorporado en nuestro código los procesos de paz, lo que se conocía lo que se conoce en el extranjero como el proceso anglosajón. Ustedes conocen el famoso caso cerrado. Esos son los procesos puros, donde el demandante va a fundamentar su demanda oralmente y la demandada también, y el juez dicta sentencia. En nuestro país no se ha incorporado este sistema. Luego tenemos el principio de legalidad, ¿no? En el principio de legalidad se refiere a que todas las partes, y les han debido enseñar el año pasado, de que deben acatar, deben obedecer las normas. Y en el caso del Código Procesal Civil está establecido su carácter obligatorio, su carácter vinculatorio para todo lo que es el territorio nacional. Cuando las partes ingresan en el proceso, deben seguir lo que establece la norma, el procedimiento. No pueden salirse de esto. No puede pretender el demandado contestar en el plazo que a él se le dé la gana. Hay un plazo para contestar. Ni el juez puede pretender dictar una sentencia más allá de lo pedido, sino tiene que enmarcarse en lo que establece la norma. Por eso dice legalidad, ¿no? Las partes deben regirse por la norma. El principio dispositivo. Esto se refiere a que las partes, ¿no?, en su fundamento o en su pretensión, son ellos quienes deben acudir al órgano jurisdiccional. En el procedimiento civil no es comparable a materia penal, toda vez que en el proceso civil las partes deben acudir al órgano jurisdiccional y pedir tutela jurídica. De ninguna manera el juez puede iniciar de oficio un proceso. En materia penal, cuando se produce un asesinato, es el Ministerio Público quien hace el levantamiento del cadáver y formaliza la querella penal. De oficio. En materia civil no. Es a petición de parte. No puede el juez iniciar un proceso de un conflicto hereditario de oficio. Lo que se busca es que las partes interesadas acudan al órgano jurisdiccional y pidan tutela jurídica, no de oficio, sino ellos. A eso se refiere cuando hablamos del principio dispositivo, ¿no? Tanto los sujetos como la autoridad jurisdiccional van a ingresar dentro de lo que establece la norma. En el artículo 1, inciso 4, tenemos el principio de dirección. En materia procesal civil, quien tiene la facultad de direccionar el proceso es el juez. Él es el que tiene la facultad de direccionar, ¿no? Todos los actos procesales que se vayan a producir dentro del procedimiento son direccionados por el juez. Y también se refiere, cuando hablamos de dirección, de que el juez va a controlar todos los actos, tanto de las partes como de sus abogados patrocinantes, y si es que participan con representantes, o sea, apoderados, también va a direccionar la conducta de ellos. Hay otro principio que ha sido pregunta del cuestionario. Hablamos del principio de inmediación. El principio de inmediación se refiere a la relación directa del juez con las partes. Anteriormente, con el anterior Código de Procedimiento Civil, muchas veces los jueces derivaban su facultad a los secretarios o actuarios que en ese momento existían. Y quiero decir que muchas veces era el secretario o el actuario quien recepcionaba la prueba testifical, incluso iban a las inspecciones. No, ahora el principio de inmediación refiere que es el juez quien tiene que tener la relación directa con las partes,
no puede dejar, no puede derivar su trabajo, su facultad a una tercera persona. Y cuando hablamos de principio de inmediación se refiere a esa relación del juez con las partes. Antes no los conocía, simplemente veía el papel y el nombre y se acabó el asunto. Ahora ya no. Ahora el juez ya los conoce a las partes y también tiene la relación directa con las pruebas, los testigos, el lugar de la inspección, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el principio de concentración. Estamos hablando de que el Código Procesal Civil dispone que todos los actos procesales deben concentrarse en la menor cantidad posible. Y ahí mismo dice, para evitar su dispersión. No puede pretender el juez llevar a cabo un día la declaración testifical de 2 testigos. Pasado 2 días, la declaración de otros 2 testigos. Pasado otros 2 días, la declaración de otros 2 testigos. Y luego recién llevar una inspección y así sucesivamente. Ahora, con el juicio oral, el juez debe recepcionar en un solo acto la declaración testifical de cuántos testigos haya, la inspección judicial, ¿no? En un solo acto. En la práctica, los jueces lo que hacen es, para no tener, como tienen mucha carga laboral, entonces lo que hacen es señalar para un día la recepción de la prueba testifical y la inspección, más allá de la audiencia preliminar, y el tercer día la lectura de alegatos y sentencia. Actualmente eso es lo que se está practicando en esto de aplicar el principio de concentración, pero ya no se dispersan los actos, ¿no? Lo mismo sucede para las partes que solicitan. No pueden pretender pedir un día testifical para otro día inspección. Es el juez quien tiene la plena facultad de concentrar esos actos, ¿no? Y señalar en su providencia, se señala audiencia el mismo día a las 3 de la tarde inspección, 4 de la tarde testificar, ¿no? Y a las 6 lectura de sentencia. Es como se está llevando a cabo. Y así se aplica el principio de concentración. El principio de publicidad, lo que hemos discutido bastante en cuanto a lo que es en nuestra charla por WhatsApp. El principio de publicidad se está refiriendo esto más que todo al control social. Es decir, lo que debe pasar es que la sociedad debe vigilar, controlar el acto de la autoridad jurisdiccional, de que éste actúe, ¿no?, de manera imparcial. Y es por eso que a un principio se había indicado que ya debería de haber salones de audiencias donde el público ingrese en materia civil, lo que sucede en materia penal, pero lastimosamente actualmente nuestros juzgados siguen teniendo una estructura donde no permiten el ingreso del público por el espacio pequeño. Solamente ingresan las partes y sus abogados, el juez y el secretario, lamentablemente, ¿no? Ahora, el principio de publicidad también está referido a que, si bien la regla dice tiene derecho la sociedad a ingresar a una audiencia y hacer el control social, pero también esta regla tiene su excepción. Hay en determinados casos en los que no se permite el ingreso de la sociedad. Por ejemplo, cuando se trata de menores de edad, se está discutiendo cuestiones de menores de edad, o cuando se trata del honor y el pudor de las personas. En ese caso no se permite el ingreso de las personas, ¿no? Tenemos el principio de saneamiento. Actualmente las autoridades jurisdiccionales están conminados a sanear de oficio. No pueden estar esperando a que las partes soliciten el saneamiento. El juez debe ordenar que el secretario o la secretaria del juzgado inmediatamente sale de despacho un expediente, revise, ¿no?, si hay o no hay vicios. Y si es que encuentran un vicio, automáticamente y de oficio el juez debe sanear hasta el vicio más antiguo. No puede estar esperando a que las partes soliciten,
porque esto ya prolongaría el proceso. Entonces, si es que se ha omitido o hay un vicio, es el juez quien determine inmediatamente la subsanación de oficio, o en todo caso va a correr en traslado a las partes. Luego tenemos el principio de gratuidad. Bueno, en cuanto al principio de gratuidad, no es en su totalidad tal cual establece el código en el numeral 9. Seguimos teniendo, digamos, de alguna manera podemos decir erogaciones económicas. Si bien se ha eliminado el papel de la hoja de notificaciones, los timbres, el papel sellado, lamentablemente los oficiales de diligencia han creado otra forma de cobro. Por ejemplo, ellos hacen un contrato, un convenio con una fotocopiadora. La fotocopiadora vende por hojita a 50 un boliviano. De paso, la notificación hay que llevarlo al oficial, cancelar las fotografías entre 40 a 100 bolivianos, y es un costo. No hay tan esa gratuidad, ¿no? Y tampoco eso ya no se puede probar, porque no se olviden que cuando pedíamos reparación de daños y perjuicios, por lo menos viendo cuántos papeles sellados se han adjuntado, cuántos timbres podíamos tal vez recuperar, pero actualmente como no existe, no hay nada que recuperar. Principio de celeridad, hablamos de la rapidez, y evidentemente estos procesos actualmente sí se están llevando a cabo rápido, terminan en 2-3 sesiones. Un proceso ordinario que duraba, como les decía, años, se lleva a cabo en una semana y concluye inmediatamente, ¿no? Rápido, a la velocidad. Cuando hablamos de la interculturalidad, previsto en el numeral 11, se refiere a que la ley está protegiendo todos los intereses, tanto individuales como colectivos. Está tomando en cuenta la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir? Que si una audiencia se tiene que llevar en aymara porque las partes no entienden el castellano, bueno, pues entonces el juez va a prever que venga un traductor y se lleve a cabo la audiencia, que no se suspenda por esta situación, ¿no? Son situaciones que ha previsto el legislador en el momento en que elabora esta norma. El principio de transparencia nos está de alguna manera, digamos, advirtiendo tanto a las autoridades jurisdiccionales como a las partes de que el proceso debe llevarse de manera transparente. Si ustedes se dan cuenta, cuando acudimos a un juzgado, están los famosos libros diarios. Ahí se hace un control del estado en el que se encuentra un proceso. Si está en despacho, si está realizándose un acto procesal, tiene que velarse, vigilarse a través de estos libros diarios de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Además de ello, también el acto de comunicación, las famosas notificaciones, son aquellas que permiten saber a las partes en qué estado se encuentra su proceso, ¿no? Cuestión de que haya transparencia, lo que significa que estamos protegiendo los derechos, ¿no?, de las partes, y que las partes de manera equitativa reciban tutela jurídica. La igualdad procesal va relacionada con el mismo. Las partes deben ser tratadas de igual manera, puestas en la balanza de igual manera. Si una de las partes solicita un determinado acto procesal, la otra parte tiene derecho también, si lo solicita, al mismo acto procesal. Si una de las partes presenta testigos, el juez está obligado, si la otra parte también presenta, está obligado a recibir esa prueba testifical. Si una de las partes solicita la inspección, el juez, a pedido de la otra parte, también está obligado a conceder una inspección judicial, siempre aplicando el principio de concentración. Principio de contradicción. Había una pregunta que hice en el cuestionario que muchos de ustedes fallaron y me ponían repetidamente lo que había escrito, pero y copiando una parte que no correspondía. Principio de contradicción. Lo que vamos a ver un poco del proceso voluntario, a diferencia del ordinario. En el caso del voluntario,
Simplemente existe una persona que está pidiendo para dar validez a determinado acto. Mientras en el principio de contradicción, dice contradicción, habla de dos partes, demandante y demandado. Siempre va a haber dos partes en el principio de contradicción. Una parte que pide y el otro que refuta, ¿no? Y ambos tienen derecho a fundamentar sus argumentos, ¿no? Todo lo que es referente a sus pretensiones. Tienen derecho, contradicción, a pelear, a discutir. Tenemos un principio en el numeral 16 que es el principio de verdad material. Este principio de verdad material se ha incorporado, se entiende recientemente en este Código Procesal Civil, ¿no? Anteriormente, el juez basaba su fallo, su sentencia, en las pruebas que habían aportado las partes. Y si las partes no habían provisto de todos los medios de prueba, el juez simplemente se abocaba a dictar una sentencia declarando improbada la demanda, y si habían planteado reconvención, improbada la reconvención, pudiendo las partes posteriormente volver a replantear la demanda. Pero el legislador y los proyectistas han hecho un análisis y habiendo visto que cada proceso le cuesta al Estado más de 30.000 bolivianos, en tanto en lo que significa pagar los honorarios de los jueces, secretarios, auxiliares, oficiales, alquileres de edificios, los servicios de test, servicios de limpieza, guardias, todo esto, todo lo que requieren los guardias, ascensores, son 30.000 bolivianos por proceso, le cuesta al Estado. Y si es que un juez dictaminaba improbada la demanda, improbada la reconvención, y las partes o el demandante volvía a presentar la demanda, era otros 30.000 bolivianos, o tal vez más ahora, ¿no? Pero analizando este caso, entonces que el legislador decide incorporar lo que es el principio de verdad material. ¿A qué se refiere? En su esencia, en su naturaleza, el principio de verdad material. Que el juez ya no se va a sentar de brazos cruzados y esperar a que las pruebas le lleguen. Cuando el juez ve que las pruebas que han llegado son insuficientes, él tiene la facultad de poder exigir determinadas pruebas. Por ejemplo, si no han presentado informes ninguna de las partes, él puede disponer, haciendo una pausa, que derechos reales, catastro, tránsito o alguna institución o notaría emite estos informes. O análisis de metraje, peritajes que no hayan realizado, puede disponer el de oficio. Y si tiene un costo, por ejemplo en el caso del peritaje, tiene un costo, entonces seguramente las partes tendrán que correr a prorrata el pago del mismo, si es que dispone el juez de oficio. Todo con el fin de llegar a la verdad material. ¿Y cuál es el efecto, el resultado de esto? Que el juez ya no va a dictar improbada la demanda, improbada la reconvención, sino ya va a haber una parte victoriosa, una parte perdidosa. Puede declarar probada la demanda, improbada la reconvención, o a la inversa, improbada la demanda, probada la reconvención. Pero ya no van a tener la necesidad de volver a presentar otra demanda nuevamente, de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese es el efecto. El legislador, en el momento en que decide hacer esta modificación, incorporar el análisis que ha realizado, ¿no?, en cuanto a los gastos y costos que le constituyan al Estado. Y estos gastos que le constituyen al Estado, ¿acaso viene simplemente del Estado? Viene de los impuestos de nuestros bolsillos. Y es por eso que se incorpora este principio de verdad material. Luego tenemos el principio de probidad en el numeral 17. Está hablando
del actuar de la autoridad jurisdiccional y también de las partes. La ética, ¿no? La ética con la que deben actuar, la lealtad, la veracidad, la buena fe de las autoridades. Es una especie de conminatoria para las autoridades y también para las partes. Cuando dice probidad, las partes deberán actuar con buena fe. Estamos hablando de no recurrir a las chicanerías, que existen bastantes, ¿no? Tenemos en el artículo 2 el impulso procesal. El impulso procesal está dirigida, digamos, de alguna parte a las partes, más allá de la verdad material, que es meramente potestativo de la autoridad jurisdiccional. Quienes tienen la carga de la prueba son las partes. Si yo presento una demanda, debo probar, no es simplemente presentar una demanda, debo presentar las pruebas. ¿Y qué pasa con el demandado? No es similar a materia penal. En materia penal, el querellado puede cruzarse de brazos y decir que me prueben, que me demuestren. En materia civil, no. El demandado también debe probar lo que alega. Cuando el demandado contesta la demanda negando o rechazando, debe probar. Y si no prueba y si guarda silencio, significa aceptación de todo lo que esté fundamentando la parte demandante, ¿no? Buena fe y lealtad procesal tiene relación con el numeral 17, que es el de probidad. Tenemos el artículo 4 que habla sobre el derecho al debido proceso, ¿no? Está hablando del proceso justo y equitativo, que tiene mucha relación con el numeral de igualdad procesal, ¿no? Las partes tienen derecho a tener un proceso justo, un proceso equitativo, que sus derechos de ambas partes sean respetados, ¿no? Que ambos derechos, ¿no?, sean protegidos, tutelados por la ley, ¿no? Y que los dos sean tratados de una similar forma equitativa, siempre aplicando todas aquellas normas que protegen a la persona. Desde la Constitución hablamos los derechos humanos, convenios, tratados, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a los principios que habíamos visto ya, y les había mandado algo de material que ustedes con el transcurso del proceso van a ir aplicando. Por ejemplo, si una de la autoridad jurisdiccional en plena audiencia decide suspender la declaración testifical porque se siente cansado y solamente ha recepcionado un testigo y faltan 3, ¿se siente cansado? No, ahí tiene que aplicar el principio de celeridad, el principio de concentración, y ustedes van a fundamentar, ¿no?, su pedido a través de estos principios que acabamos de ver, ¿no? Indicar: señor juez, pido que se continúe con esta audiencia, toda vez que los testigos, todavía falta recepcionar la presencia de 2 testigos más, ¿no? Y fundamentan el principio. El principio, la norma establece que, y el principio de concentración señala que debe llevarse a cabo en un solo acto o en muy pocos actos. Y si vamos a ir tomando testigos un día por un día, estamos alargando y rompiendo este principio que establece. O sea, estos principios nos permiten fundamentar, alegar nuestro justificativo. Eso en cuanto a lo que es el tema de los principios. Me gustaría hablar un poco más del tema voluntario, pero vamos a dar solamente una pauta para que ya la siguiente clase podamos ver lo que es el tema de los procesos voluntarios, ¿no? y el formato de cómo debe elaborarse un memorial para aquellos que todavía tienen dudas en cuanto a su elaboración. Primero, decirles en cuanto al proceso voluntario. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un voluntario y un proceso ordinario? El proceso voluntario simplemente es peticionar, pedir. ¿Y qué es lo que nos va a permitir pedir?
Por ejemplo, nos va a permitir a que se dé validez a un acto, nos va a permitir que se dé legitimidad a un acto. Y en palabras simples yo les digo a mis estudiantes que se trata de dar un medio de obtener pruebas o encaminarme al proceso principal. Por ejemplo, cuando pido fotocopias o pido una certificación, un informe, no estoy litigando, no hay contradicción, no hay discusión, simplemente es una petición. Y en el proceso voluntario entonces solamente es una petición, no es una demanda. Y el sujeto que actúa dentro del proceso voluntario no se llama demandante ni demandado, sino peticionante, ¿no? Ahora, un proceso voluntario puede convertirse en un proceso contencioso, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el caso de la aceptación de la herencia, es una simple petición donde pido se me ministre el título de heredero. Acudo ante el notario de fe pública, realizo mi declaratoria de herederos, me entrega el título declarándome heredero y resulta que se presenta otros hijos de quienes no sabía. Tercero, oposición. Un ratito, señor notario, ¿por qué le entrega el testimonio si yo también soy hijo? Ya hay oposición. Entonces este proceso voluntario se convierte en contencioso ordinario. El ordinario constituye de dos partes, demandante, demandado. Hay discusión, hay pelea. Y en el caso del ordinario no puede convertirse en voluntario, ¿no? Y en el caso contencioso, en el ordinario, sí hay una sentencia. El juez define quién es ganador, quién es perdedor, quién es victorioso, ¿no? Quién es perdidoso. A diferencia del voluntario, en el voluntario simplemente dicta una resolución concediéndome lo que estoy pidiendo. Pido certificación, concédase, extiéndase. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que es voluntario y ordinario, que lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Les estoy agradecida por su atención. Espero que me hayan comprendido. Si es que tuviesen dudas, les voy a pedir por favor que me escriban al WhatsApp. Les voy a ir absolviendo. No se compliquen mucho. Simplemente esta es una manera de orientarlos. No se olviden que nuestra materia es práctica forense civil. O sea, más nos vamos a abocar al procedimiento, a hacer memoriales, a la estructura de un memorial, que cómo contiene el procedimiento, incluso ingresando al juicio oral, qué tipo de medidas se debe realizar antes del juicio oral hasta que se dicte la sentencia. Ya lo vamos a ir haciendo con calma, absolviendo sus dudas. Entonces, tengan muy buenas noches. Quiero agradecerles su atención. Hasta pronto.